Paz a vosotros, hermanos. Doy las muchas gracias a toda la congregación. Quisiera extender un saludo a cada uno de ustedes personalmente, pero por causa del tiempo pues no lo podemos hacer. Pero le agradezco que en este sábado esté atento a las predicaciones, a la escuela sabática y que sobre todo espero que dentro de la semana se haya preparado con la lección, que haya tenido la oportunidad de leer las citas, de leer la escuela, porque si usted ya lo notó, pues está bastante extenso este material que tenemos. Así es que vamos a ir un poco rápido para poder llegar a una buena conclusión. Les suplico que antes de iniciar con esta escuela sabática, me incline su servicio y vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento y para que todo el desarrollo de la misma sea de acuerdo a su voluntad. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Padre bendito, te agradecemos, Señor, por un sábado más, por un día más, Señor, de reposo en el cual nos permite, Señor, abrir tu Escritura. Y, Señor, te suplicamos, Señor, que al estudiar esta escuela sabática, tú quieras, Señor, iluminarnos, darnos entendimiento, Señor, para que todos juntos, Padre bendito, podamos entender cuál es tu voluntad, Señor, qué es lo que quieres que hagamos, que nos hagas ver nuestros errores, nuestros defectos y poder nosotros así cambiarlos, Señor, por medio de tu palabra. Te lo suplicamos y te suplicamos el perdón de nuestras faltas y sobre todo, Padre, que ayudes a todos los enfermos, a todos los necesitados que hay en tu iglesia. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar con la escuela número 2. Lección se titula Guarda tu corazón. Un tema muy importante. El título dice mucho de la escuela. Es casi ya al decir la palabra guarda tu corazón, inmediatamente sabemos de qué se trata. Así es que vamos a estudiarlo, vamos a meditar en ello y espero que me vaya siguiendo ahí, espero que tenga su librito a la mano. Y tenemos un texto para memorizar y dice así, es Proverbios capítulo 4 y versículo 23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese es el texto, hermanos, que nos ocupa en esta mañana. Ojalá que haya tenido el tiempo para pensar en este texto y para que a ver si podemos nosotros unánimes encontrar o alcanzar el objetivo que nos ocupa en esta escuela, que es mostrar que para lograr una vida justa, la tarea primordial del ser humano es hacerse responsable de sí mismo, permitiendo la dirección de Dios en su vida. Si usted busca por otros medios informativos, la educación, los libros, el éxito personal, tal vez a nivel humano lo puede alcanzar. Pero si usted busca ser perfecto de acuerdo a lo que Dios quiere, pues la única manera que lo puede hacer es yendo a su palabra y descubriendo cuál es el propósito que Dios tiene para usted en su vida. Por eso es importante, hermanos, que pensemos de antemano antes de iniciar en este objetivo y lo tengamos bien claro en nuestra mente, que es que mostrar que para lograr una vida justa, la tarea primordial del ser humano es hacerse responsable de sí mismo, permitiendo la dirección de Dios en su vida. Ese es el punto importante, hermanos, que nos ocupa en esta lección. Vamos a pasar también ahora a la narración, lo voy a ir leyendo, usted nomás vaya siguiéndome ahí. Y dice la narración: la sociedad actual está marcada por la superficialidad y claras tendencias al materialismo y el hedonismo, es decir, a la idea de que, por sobre todo, deben buscarse las posesiones y tener acceso al placer sin restricciones. Esto está llevándonos a conformar una sociedad que justifica la destrucción del otro si se contrapone con mis intereses. Muchos de los delitos que se cometen en nuestro alrededor están asociados con la peor droga de todas, el dinero fácil. La corrupción, el secuestro, los robos, extorsiones, el tráfico ilegal de personas y bienes y otros. Muchas son las manifestaciones de corazones torcidos de un mundo que pretende vivir sin tener que dar cuenta a un ser soberano. Todo está en el corazón
en la Biblia, el término corazón es tan relevante que Proverbios aparece 98 veces. Muestra distintas excepciones: órgano físico, sentimientos, deseo, razón, conocimiento y decisión. Se refiere a la mente, a las emociones, la voluntad, a la naturaleza pecaminosa. En resumen, el término corazón en Proverbios se refiere al hombre interior total, a la persona en su conjunto. Es equivalente a las funciones mentales. Para el hebreo, es el asiento de los pensamientos, por tanto, donde se determinan las acciones en el corazón. Al asociarse con la percepción o sensorial del intelecto, la visualización, el entendimiento y la atención. El libro de Proverbios describe: la sabiduría radica en el corazón. Lo más importante es que el corazón está llamado a razonar, en especial a escuchar la palabra de Dios. A Dios le interesa el corazón, la realidad de lo que somos, no solo las apariencias o las expresiones externas, porque la persona puede aparentar lo que es o desea de verdad. Un hombre es lo que es en lo profundo de su corazón. Jeremías dice que el corazón es engañoso, según el capítulo 17, versículos del 9 al 16, pero Dios lo conoce. Nada queda oculto de su mirada ni fuera de su juicio. Es el centro donde se decide para lo peor o lo mejor. Puede inclinarse a la maldad, según Génesis capítulo 6 y versículo 5, o puede creer para salvación, según Romanos capítulo 10 y versículo 10. Puede fabricar iniquidad, según Isaías 32:6, o aceptar ser dirigido por la prudencia, según Proverbios capítulo 2 y versículo 2. La exhortación es clara: cuida tu corazón. Dios nos hace sabios para escoger el camino de la justicia. Esa, hermanos, es la narración que tenemos en esta escuela sabática. Por demás está decirlo, está muy interesante y está muy acertado todo lo que el escritor de esta escuela habla. Si bien es cierto, en la palabra corazón en la Biblia tiene muchos significados, pero todos en conjunto se refieren a todo el ser interior de cada ser humano, es decir, la mente, el alma, el espíritu, los pensamientos, todo su ser es a lo que se refiere la palabra corazón en la Escritura. Así es que el cuidar de ello, pues es primordial para poder alcanzar la sabiduría, para poder alcanzar el objetivo por el cual estamos nosotros en este mundo. Hoy, en este día y desde el principio, a raíz del pecado, si vemos desde el jardín del Edén, nosotros tenemos un corazón torcido, un corazón contaminado, que por ende siempre se desvía al mal. Lo podemos ver desde cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, pues eran perfectos, era la pareja perfecta, no había pecado en ellos. A raíz de la desobediencia, pues quedamos manchados, hubo maldad en nuestro corazón, terminaron ellos expulsados del jardín del Edén. Después vemos los hermanos cómo pelean el uno con el otro, uno termina matando al otro. Después vemos la descendencia hasta llegar al capítulo 6 de Génesis, donde dice que el pensamiento de todos los hombres solamente era de continuo al mal. Eso es, hermanos, porque venimos arrastrando esa naturaleza ahora pecaminosa que está dentro de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues la Escritura es muy clara, la escuela es muy clara. Tenemos, hermanos, que guardar nuestro corazón. Ese es el objetivo, guardar nuestro corazón. Ahora la pregunta importante es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder guardar nuestro corazón en medio de una sociedad donde se habla de la prosperidad, del que tienes que salir adelante sin mirar las consecuencias, sin mirar atrás, de enfocarse en sí mismo, sin ayudar al prójimo, sino simplemente lo que importa pues es sobresalir ante los demás? Entonces, en medio de las circunstancias, de los tiempos que estamos viviendo, es importante saber qué herramientas, qué métodos podemos nosotros utilizar
para poder cuidar nuestro corazón. Y recuerden que al referirme a nuestro corazón me refiero a todo nuestro ser interior. Así es que vamos a pasar un poco al análisis para ir viendo algunos puntos importantes que creo yo que podamos nosotros hacer para guardar nuestro corazón. Pero vamos a leer el análisis, dice el punto ahí número 1, el corazón define la verdadera persona, corresponde a la identidad real. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire, para nada es un secreto, ¿verdad?, que hoy en día vivimos en un mundo donde habemos muchos artistas. ¿Qué me refiero con artistas? Bueno, pues que no sé si se ha fijado, los artistas de la televisión pueden imitar cualquier papel, pueden hacer cualquier cosa, pasan de la risa al llanto en 2 segundos. Cualquier cosa que ellos les den un guión, ellos lo hacen, se convierten en esa persona. Desafortunadamente, hermanos, en la vida real pasa lo mismo. Muchas veces somos o no somos lo que aparentamos, sino nos mostramos de una manera diferente, de acuerdo a las personas, de acuerdo al momento, de acuerdo a la situación en la que nos encontramos. Es decir, cuando usted está con su jefe, pues se comporta de una manera respetuosa, porque si no, pues lo despide. Cuando está en su casa, se tiene que comportar de una manera muy sumisa, si no, no come. Y diferentes situaciones en nuestra vida, quiero que entienda que nosotros a veces cambiamos nuestra manera de ser, así somos, por esta naturaleza pecaminosa. Y al hablar que el corazón define lo que realmente somos, es como esa reacción natural que tenemos. Por ejemplo, cuando olemos un buen Chanel, sentimos una satisfacción interior, ¿verdad? No lo podemos evitar. Huele bien, mas sin embargo vemos un olor desagradable y nuestro cuerpo inconscientemente reaccionamos a rechazarlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, pues así es la única forma en que nos mostramos naturalmente. Así debemos de ser naturalmente ante cualquier circunstancia, mostrarnos con nuestro inconsciente de la manera real de la cual somos, es decir, no fingida, no queriendo amoldarnos a los demás. Recuerdo que Jehová le decía a Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Así es que un punto importante, hermanos, de este análisis, el número 1, para poder guardar nuestro corazón, tenemos que mostrarnos auténticos. Yo pienso que ese es un buen consejo, hermanos, para guardar nuestro corazón. Si nos mantenemos auténticos, hermanos, pues Dios ama la verdad, la veracidad. Dios nos conoce, no vamos a querer meternos en circunstancias que nos puedan poner en apuros al mostrarnos con una persona de una forma y con otra persona de otra. Así es que un punto número 1, tenemos que ser auténticos. ¿Por qué? Porque el corazón define la verdadera persona y corresponde a la identidad real. Lo número 2 dice en la Biblia, las actividades esenciales del corazón humano son el índole espiritual físico, según Proverbios 15:11. Ahora, ¿qué significa, hermanos? Dice la pregunta por ahí, que nada está oculto a la mirada de Dios. Pues obviamente nosotros lo sabemos, que Dios es omnisciente y es omnipotente. Dios está en todo lugar, todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe. ¿Dónde nos podremos esconder de la presencia de Dios? Pues en ninguna manera. Si es que Dios está en todos lados y Dios sabe cómo somos. Así es que podemos engañar a todo mundo, menos a Dios. Así es que un buen punto, hermanos, es ser auténticos en nuestro corazón. Si vemos más adelante el análisis, inciso 1, dice, Dios juzga a los violentos. Y dice, la violencia es un uso intencional de la fuerza o del poder físico, efectivamente o como amenaza contra uno mismo u otros, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, daño psicológico, trastornos del desarrollo, prevaricaciones o muerte. La violencia, hermanos, es el fruto de la caída del ser humano. Es lo que le decía al principio.
A veces, hermanos, cuando no guardamos nuestro corazón, cuando no tenemos cuidado de las cosas que tenemos, nos comenzamos a desesperar, nos comenzamos a enojar, y si las cosas no salen como nosotros queremos, pues podemos caer en hacer violencia. Esto ya habla de un corazón que ha sido totalmente descuidado, que no ha tenido quizás la educación espiritual necesaria por parte de su familia, de su iglesia, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, y terminamos, hermanos, desviándonos del objetivo de Dios, y esto, hermanos, genera violencia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho a cada uno seres auténticos, seres con formas de pensar genuinas, y si modificamos eso en nuestra mente, terminamos en estar de desacuerdo los unos con los otros, y de ahí, hermanos, pasamos a la violencia. Pero Dios, hermanos, juzgará a los violentos. Si vemos el capítulo 6 del Génesis, vemos cómo Dios se arrepintió, dice, de haber creado al hombre sobre la tierra, y pues terminó pasando un juicio tan terrible que nada más Noé y su familia pudieron ser salvos de esa generación, de la cual nosotros hoy en día formamos partes. Así es que tenemos que saber, hermanos, que Dios va a juzgar todas estas cosas. Dice el número 3, dice: la esperanza de los que sufren violencia está en el poder de la rectitud del Señor. Así es que otra forma que nosotros podemos hacer, hermanos, un consejo para poder guardar nuestro corazón, y si tiene lápiz les sugiero que lo apunte, sería tal vez pensar en la consecuencia. Debemos, hermanos, pensar en las consecuencias. Mira, al descuidar nuestro corazón, normalmente lo hacemos por nuestros deseos carnales, quizás de dinero, quizás de poder, fama, deseos sexuales, lujuria X. Todos esos tipos de deseos se albergan en nuestra mente, van a nuestro ser interior, después se convierten en acciones, comenzamos a mentir, comenzamos a maquinar el engaño, y todo eso, hermano, nos lleva a cometer el delito, quizás robo X, asesinato, cualquier delito que usted se pueda imaginar que el ser humano cometemos hoy en día. Pero una cosa importante, hermanos, siempre, voy a decir, los que meten estas fechorías, nunca piensan en las consecuencias, nunca piensan en que todo lo que uno hace lo tiene que pagar, si no en esta vida, en la otra. Pero esa sería una forma importante de cómo nosotros podemos guardar nuestro corazón, sería pensar en la consecuencia. Pensemos, por ejemplo, en un matrimonio. Cuando hay separaciones en los matrimonios, casi siempre es o por dinero o por infidelidad. Pero si el marido o la mujer pensaran un poco en los hijos, en cómo van a ser afectados por un divorcio, por una infidelidad, por X, si supieran el daño emocional, intelectual que causan en la vida de los hijos, pensarían 2 veces antes de hacer las cosas. Es decir, si pudieran tomar un tiempo para reflexionar y poner en balanza qué vale más, darle rienda suelta a mi pasión o ver por la salud de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. Es un buen punto, hermanos, pensar en las consecuencias para poder guardar nuestro corazón. Yo sé que está de acuerdo conmigo, porque en realidad así lo es. Mire, dice Gálatas capítulo 6, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que es importante, hermanos, pensar las cosas 2 veces. Y el inciso número 2, hermanos, dice: la maldad se expresa en la violencia que destruye. La violencia tiene su origen en los conflictos internos del corazón humano, según Santiago 3, versículos 13 al 18. Entre otros, el amor a la muerte y un amor en sí mismo excesivo. Dios no justifica la violencia, más bien la prueba,
Dios escucha el grito de la sangre derramada según Génesis, capítulo 4, versículos 3 al 10. Considere lo que muestra Proverbios 6, 34, 27, 4. ¿De dónde procede la ira de las personas? Pues sabemos que procede de nuestro interior, de nuestros deseos pecaminosos. De ahí procede, hermanos, toda la maldad. Ya Cristo Jesús lo dijo, que es de dentro de donde sale lo mal del hombre. De dentro, no es de lo externo, sino la maldad procede de adentro. El hombre bueno de su interior sacará lo bueno, mas el hombre malo, pues de su interior sacará lo malo. Ya lo dijo Cristo Jesús. Así es que, hermanos, la violencia, dice el número 2, destruye a quien la sufre y a quien la ejerce, según Proverbios 19, 19. Si pensamos en esta situación, pues quizás podemos menorar, quizás podemos cambiar nuestra forma de pensar. Si entendemos que la violencia destruye a quien la recibe o a quien la ejerce por igual, ambos van a ser lastimados, ambos van a ser destruidos, pues entonces a nadie le gusta herirse a sí mismo, ¿verdad? Así es que debemos de pensar en las consecuencias. El violento, dice, busca su propia muerte, según Proverbios 17. El inciso número 3, hermanos, dice, Cristo enseña a renunciar a la violencia. La fe cristiana, hermanos, establece que las relaciones deben ser guiadas por el amor agape, que ya estudiábamos algunos meses atrás con nuestro hermano Ramiro, aquí todos juntos en la iglesia, el cual, entre otras cosas, se distingue por los rasgos de no violencia. El Señor triunfó sobre el mal haciendo el bien. La firmeza que mostró Jesús frente a la injusticia o la falsedad nunca fue con el fin placentero de aniquilar las personas, sino de confortarlas con su realidad y llamarlos a la conversión. Tanto Jesús como Pablo declaran cómo debe ser el carácter del creyente. Vea lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 14, 17 y 19. Si ustedes, yo sé que muchos de ustedes estos textos los conocen de memoria, pero dice por ahí el último verso, no seas vencido del mal, sino vence con el bien el mal. Es decir, que nosotros debemos de luchar, debemos de vencer el mal. ¿Cómo? Pues Pablo nos dice que debemos de hacer el bien. Es la forma fácil que podemos entender y de practicar. Es fácil hacer el bien. Nosotros solamente tenemos que tener ese pequeño segundo, la decisión entre el bien y el mal. Me recuerdo cuando nuevamente Jehová le hablaba a Jeremías por allá en el capítulo 7, refiriéndose al pueblo de Israel, y dice aquí que pongo delante de vosotros dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Es decir, dos veredas por la cual nosotros debemos de tomar la decisión por cuál debemos andar. Y aconseja Jehová, dice, yo os aconsejo que andéis por el camino del bien. ¿Por qué? Porque si escogemos el camino del mal, pues va a ser el que nos lleva a la muerte eterna, hermanos. Así es que es importante como tanto la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los profetas, Cristo Jesús, los apóstoles nos enseñan cómo es la manera en que nosotros podemos guardar nuestro corazón, cómo podemos vencer la maldad. Recordemos que Dios no nos creó así como estamos hoy. El mal fue consecuencia de nuestra desobediencia, pero sabemos que hay un plan, que hay un propósito por el cual nosotros hemos sido limpiados, hemos sido santificados para andar ahora en pías conversaciones, como dice Pablo. Debemos andar conforme a la voluntad de Dios, porque ya no debemos andar participando de la maldad, del pecado, de la violencia, sino antes bien debemos guardar nuestro corazón. Dice Pablo, dice el inciso número 2, Pablo nunca separa la enseñanza doctrinal de las normas prácticas. Así establece un imperativo sobre la manera de enfrentar las relaciones difíciles. Si analizamos Romanos 12, 19 y 20 hasta el 21,
pues vemos la forma práctica, y si vemos desde el versículo 8 en adelante, nos habla del amor fraternal que tenemos los unos con los otros. Esa es la clave, hermanos, del éxito para poder vencer el mal. Mire, si usted ama a sus hermanos, pues jamás les va a causar algún daño. Antes va a tratar de ayudarles, va a tratar de hacer algo por ellos. Y esa es una buena forma, hermanos, que nosotros podemos guardar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestro corazón en total, hermanos. Tenemos una aplicación, está bastante larga. Vamos a leer la aplicación. Dice la violencia, dice el inciso A, la violencia despertada por el odio radical cobra muchas víctimas inocentes. ¿Cómo podemos resistir las ideologías y acciones de quienes están esparciendo semillas de odio en nuestro tiempo? Aquí, hermanos, es donde entra el papel de nosotros como padres. Miren, si nosotros, hoy en día, personas adultas, maduros, dentro de la iglesia, no enseñamos lo que es bueno y malo a nuestros hijos, este mundo va a seguir por donde siempre ha ido. Pero nosotros, hermanos, podemos hacer la diferencia. ¿Cómo? Enseñándoles a nuestros hijos a tomar decisiones no de acuerdo a lo que quieren, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a lo que Dios quiere, que ellos sepan discernir entre el bien y el mal. Porque no se trata, hermanos, de sentir bonito, de tener placer, de algo, sino de hacer la voluntad de Dios, que qué mejor satisfacción que es, hermanos. El día de mañana, cuando nosotros veamos las personas en las que ellos se han convertido, vamos a decir, bueno, realmente no sé por qué nuestros padres o nuestros antepasados no hicieron esto. ¿Por qué? Pues porque se deja a la desidia. Pero yo le insto, hermano, hermana, que me escucha en este sábado, tome el tiempo, una vez, cada vez, para enseñar a nuestros hijos que tomen decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a los deseos carnales, como los niños empiezan deseando un juguete, queriendo tener el juguete del amigo, van creciendo y después desean otras cosas. Así es que nosotros debemos enseñarles cuáles son las mejores decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa creo, hermanos, yo personalmente que es la forma en la cual podemos luchar contra todas las acechanzas de Satanás, contra todos esos deseos pecaminosos que habitan en nuestro corazón. Y nosotros, recuerde que no somos esclavos, dice Romanos, que si uno comete pecado, esclavo es del pecado. Pero también dice la Escritura que Cristo Jesús ahora nos ha hecho libres. Ya no vivimos pues en pecado, ahora somos revestidos de Cristo Jesús. Y Dios, hermanos, ha puesto a su Mesías para que todos nosotros podamos ser salvos de esta perversa generación. Dice el número B, hermanos, el inciso B, dice, considere la frase, el mal en este mundo lo cometen los satisfechos, los fariseos de nuestro tiempo, los que se creen justos y sin pecado porque no quieren sufrir la molestia de un examen significativo de sí mismos. Y viene la pregunta, ¿es justificable la violencia religiosa? Mire, lo único que yo le puedo decir es que nadie, pero nadie, estamos exentos de pecado. Nadie. Unos en más grandes, otros más chiquitos, pero todos, hermanos, cometemos errores a cada paso. La violencia de ningún tipo es justificable delante de Dios. No es bueno, hermanos, cometer violencia. Dice el escritor que los fariseos de este siglo, mas sin embargo yo no me atrevería a señalar a un grupo en particular. ¿Por qué? Porque de todos pues yo sería el primero. Así es que este inciso número, el B, no sé cómo, hermanos, yo podría señalar a cierto grupo, porque recordemos, como dice Efesios, ¿recordáis que vosotros en otro tiempo lo mismo erais? Así es que nosotros participamos de toda la maldad que hay en el mundo, o sea que debemos de nosotros procurar limpiar
guardar nuestro corazón y después así enseñar a los demás que hagan lo mismo. Dice el inciso número 0, el inciso C. Dice, ¿cómo se supera el mal? Bueno, pues ya lo dijo Pablo. Se supera, hermanos, haciendo el bien. Mi pastor una vez me enseñó una frase que dice, nunca te equivocarás si siempre haces las cosas correctas. Y es cierto, hermanos, si siempre hacemos lo correcto, pues nunca nos vamos a equivocar, ¿verdad? Fácil decirlo, pues difícil de hacerlo, hermanos, pero nosotros debemos ejercitarnos, debemos practicar y practicar siempre tomar buenas decisiones. Recuerde que nunca se equivocará si siempre hace lo correcto. Es la forma, hermanos, como nosotros podemos vencer el mal. Dice otra pregunta por ahí. Dice, ¿cómo se puede ayudar a las víctimas de violencia doméstica? Es una pregunta, hermanos, fácil de decir. Tenemos que aconsejar, tenemos que acercarnos, buscar ayuda profesional. Tenemos que nosotros ser muy diligentes en cuanto sabemos de alguien que está sufriendo violencia. Lo peor que podemos hacer es callar. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces por temor, por vergüenza, se ocultan las cosas y cuando desafortunadamente en nuestra sociedad, pues la mayoría de las veces termina con familias separadas, familias divorciadas o mucho más allá, con la muerte de alguno de los dos. Así es que tenemos que aconsejar, tenemos que hablar, hermanos, que las autoridades sepan lo que está pasando, porque es injustificable, hermanos, la violencia doméstica. Dice otra pregunta, dice, ¿usted sabe manejar su propia ira? Hablábamos hace mucho tiempo acerca del fruto del Espíritu y uno de los que más nosotros fallamos pues fue en el autocontrol. No podemos a veces controlarnos. A veces la ira es uno de esos que nos exaltamos por cualquier cosa, nos enojamos. Pero yo pienso, hermanos, que de alguna u otra forma sabemos nosotros cómo controlarnos. Si no, pues busquen la Escritura, por ahí me hace que es el Proverbios capítulo 15, que dice que la blanda respuesta quita la ira. O sea que para todo, hermanos, para todo hay consejo dentro de la Escritura. ¿Se podrá prevenir la maldad de las personas? Pues mire, si no nos educamos, no se va a poder, pero si nos educamos, si usted, si yo, tomamos la responsabilidad hoy de educarnos, de estar estudiando, de educar a nuestros hijos, por supuesto que se puede prevenir. Podemos nosotros cambiar nuestra manera de pensar, si no, Pablo no hubiera dicho que cambiásemos nuestra manera de pensar, que hiciéramos un reformateo de nuestro cerebro. Pablo también escribe a los Efesios, el que antes robaba, pues ya no robe más, sino que ahora trabaje con diligencia para su sustento. El que antes mentía, ya no mienta más. O sea que, claro, hermanos, que es posible. Claro que es posible cambiar. Todo lo podemos hacer. Todo lo único que tenemos que hacer es nosotros tomar la decisión de hacer las cosas buenas y de esa manera, hermanos, guardar nuestro corazón. Tenemos una conclusión. Dice, bajo ningún argumento se puede justificar la violencia. Cualquiera que sea su manifestación es una degradación humana de la que todos podemos ser presa, incluso en la búsqueda del bien moral, económico o religioso, se impone a la fuerza o por medios de manipulación, ya que somos llamados a sembrar el bien con el bien. Si pretendemos ser una morada de Dios Santo, nuestras conciencias deben ser examinadas con toda sinceridad a la luz de su palabra y anunciar al ejercicio de la violencia. Dice el inciso número 2, el corazón es el asiento de los sentimientos y deseos. Sentimientos se refiere sobre todo a la sensibilidad y emocionalidad. Son aspectos irracionales de la persona.
considere las exhortaciones de Proverbios 14:30, 23:17. Dice, ¿cuál es nuestra participación en estos consejos? El corazón es el asiento de alegría y preocupación. Por ejemplo, Ana en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 8, recordemos cómo Ana estaba derramando su corazón delante de Jehová, todo lo que ella sentía orando, se lo declaraba a Dios. O sea que nuestro corazón, hermanos, es el asiento de nuestros sentimientos, de nuestros deseos. Y deseo, hermanos, se refiere a las motivaciones internas o ocultas. ¿Qué puede deshacer nuestro corazón? Según si usted lee Salmos 21:2 o Proverbios 6:25, dice, hay impulso de sentirse mejor que los demás, Deuteronomio 8:14, Oseas 13:6, Isaías 9:8 al 10. ¿A qué se debe? ¿Somos responsables de lo que deseamos? ¿De dónde brota el pecado? Bueno, según dice Cristo Jesús, que brota de dentro del corazón. De dentro de nuestro corazón, hermanos, es donde brotan nuestro pecado. Así es que, por más está decirlo, el consejo de esta tarde, de este día, tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, busquemos la Escritura, veamos qué es lo que Dios dice, qué es lo que ha manifestado para que nosotros entendamos, hermanos, cómo podemos guardar nuestro corazón. Dice el número 3, el corazón es el asiento de la razón y la voluntad. Y razón se le asigna a funciones intelectuales, racionales, que lo asignamos al cerebro. Según 1 de Samuel 25:37, el hecho de que el texto hebreo se emplea la mayoría de las veces leab para indicar corazón se refiere a sentimientos, hace creer que la persona hebrea se guía por sus emociones, pero se debe a que ante los sentimientos o el acto de pensar hay respuestas psicológicas internas y muchas de ellas se detectan en cambios de ritmo del corazón. ¿Cómo deberían atenderse? Deuteronomio capítulo 29, versículo 3 y 4. Salomón pide un corazón capaz de oír y hay textos que indican la falta de reflexión como la falta del corazón. Proverbios 24:30. El conocimiento debe llevar a una conciencia duradera. Deuteronomio 6:6. Y Proverbios 7:3. Subir al corazón es hacerse consciente, según Isaías 65:17, pensar, según Oseas 7:2, meditar, 1 de Samuel 27:1, y dice él, el vino diluye la conciencia. O sea que si nosotros, hermanos, participamos del vino, pues nos vuelve, hermanos, más lentos en nuestra forma de pensar, tomamos decisiones incorrectas. Y la decisión, dice en el hebreo, no hace mucha diferencia entre conocer o elegir, o entre oír o obedecer. No hay separación entre teoría y práctica. El corazón es al mismo tiempo órgano de entendimiento y del querer y hacer, de planear, según Proverbios 16:9 y Salmos 20:4. Es el lugar de las decisiones, Proverbios 4:20, 21 y 23. Hablar del corazón es impulsar a decidirse tener intenciones, Salmo 24:4, Deuteronomio 6:5. ¿Cómo asocia ser consciente, ejercer voluntad y obediente? Considere lo que Dios pide en Proverbios 23:6. Lo más importante es que el corazón está llamado a razonar en especial y a escuchar la palabra de Dios. Por eso dice, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y continuamos, hermanos, con la aplicación. El inciso A dice, el corazón necesita ser cuidado. Y ya explicábamos al principio por qué necesita el corazón ser cuidado, porque si no, hermanos, pues podamos terminar desviándonos de cuál es la voluntad de Dios. Una cosa importante, hermanos, que nosotros podemos hacer también para guardar nuestro corazón,
pues es lo que Pablo habla en el capítulo 6 de Efesios, acerca de la armadura de Dios. Dice desde el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, haciendo acabado todo. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos de verdad y vestíos de cota de justicia y calzaos los pies con el apresto del Evangelio y sobre todo tomando el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que hay bastante información dentro de la Escritura por la cual nosotros podemos, hermanos, guardar nuestro corazón. Si pasamos a la conclusión, hermanos, quiero que vaya conmigo. Dice, pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón, según Salmos capítulo 37 y versículo 4. El secreto de una experiencia bendecida radica en permitir que nuestra vida se conforme a los deseos del Señor y que en esto hallemos la delicia de la existencia. Si damos a Dios el primer lugar, Él tendrá con bondad nuestras peticiones porque sabemos qué pedir. Es simple, hermanos, uno de los versículos más que a mí me gustan, de mis versículos favoritos, pues se encuentra en Lamentaciones capítulo 3, verso 40. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque ese versículo dice que he aquí escudriñamos nuestro corazón y volvámonos a Jehová nuestro Dios. Es decir, nosotros debemos escudriñar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó así, con esta maldad. Esta maldad viene de nosotros, de ese impulso, ese deseo. Debemos de escudriñar cada día nuestro corazón, levantar nuestras manos al cielo y buscar a Jehová nuestro Dios. Recordemos que se ha pagado un precio muy alto por nuestro rescate, pues nosotros, hermanos, debemos aprovecharlos. Así es que, hermanos, así es como concluimos esta escuela sabática. Espero que hayamos aprendido un poco acerca de herramientas, de consejos dentro de la Escritura que podemos hacer para guardar nuestro corazón. Vamos a orar y nos despedimos. Bendito Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te suplicamos, Padre, que nos ayudes, que nos cuides, Padre bendito, y que nos enseñes cuál sea tu buena voluntad. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Enséñanos, Padre, a ser diligentes en nuestras decisiones, que podamos, Señor, conducirnos por el bien. Y que llegado el momento, Señor, cuando tu Hijo regrese a la tierra, podamos nosotros estar ahí presentes, Señor, para vivir con tu Hijo 1000 años, Padre bendito, y después en la eternidad contigo, Dios. Te lo suplicamos, Padre, y te pedimos que nos guardes de todo mal, Padre bendito. Bendice una vez más, te suplico por todos los enfermos, por los más necesitados que hay en tu iglesia. Te lo suplico, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, paz a vosotros y que Dios les bendiga. Paz a vosotros, hermanos. Una vez más estamos con ustedes desde este lugar para entrar a sus hogares para estudiar la palabra de Dios. Pero antes de hacerlo vamos a hacer oración. Bendito Padre Celestial que moras en la altura de los cielos. Te damos gracias, Padre bendito, porque hasta este momento nos estás manteniendo con bien, con salud, Señor, y te damos gracias por ello. También te damos gracias que podamos estar en el hogar de mis hermanos, Señor, una vez más para poder estudiar tu palabra. Permite, Señor, que al estudiarla, Señor, nos traiga beneficio, un beneficio espiritual, y sobre todo, Señor, que nos dé a nuestra alma sedienta ánimo y, Señor, pues vamos a seguir adelante. Te lo pedimos en nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchos de nosotros siempre tenemos a un actor, a un cantante, a un deportista predilecto. Y siempre hacemos alarde cuando, sobre todo si en algún momento dado, nos hemos encontrado con esa persona y no solamente al encontrarla, sino podemos platicar con ella y hasta tomar foto. Y al hacerlo, pues
presumimos o le decimos a nuestros amigos, fíjate que me encontré con tal personaje, fíjate que tengo la foto y tengo su autógrafo. Y es algo, no es malo, qué bueno que hay gente famosa que tenemos nos da gusto estar con ellos y sobre todo hacer alarde de que lo conocimos. Vamos a ver en mañana también una historia que a mí me gusta bastante, que es de los discípulos de Emaús. Capítulo 24 de Lucas, del verso 13 al 17, nos dice: y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que, yendo, hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente, mas los ojos de ellos estaban embargados para que no lo conociesen. Y díjoles: ¿qué pláticas son esas que traéis entre vosotros andando y estáis tristes? Nosotros vemos esta historia, como les digo, una historia que a mí me gusta mucho, porque es cuando están pasando exactamente los eventos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente después de la muerte, sino también de la resurrección. La narración nos habla que venían 2 discípulos, venían caminando, y que iban a ir caminando, se encuentran, más bien Jesús los encuentra. Y vamos a ver esta narración, vamos a sacar creo que una bonita enseñanza para todos nosotros. Imagínense que en un momento dado llega Cristo y empieza a caminar con usted. Y no solamente empieza a caminar con usted, sino empieza a platicar. Ahí en la lectura dice que eran 60 estadios, dicen más o menos que eran 11 kilómetros o 7 millas. Es el equivalente a 3 horas de caminata, que era tiempo suficiente para poder hablar con Cristo. Entonces, no es solamente si usted encuentra a alguien famoso, ellos haciendo otras cosas, por su tiempo que tienen en ocasiones corto, es simplemente un intercambio de palabras, saludos y tal vez un autógrafo y se van. Pero aquí Cristo estuvo con los discípulos de Emaús 3 horas mínimo. Imagínense si eso nos pasara a nosotros. Qué contento, ¿verdad? Qué gusto. Al menos yo siempre me he imaginado esto y por eso le digo que es una de mis lecturas preferidas. Que de repente que esté caminando y Cristo llega al encuentro. En este relato bíblico vamos a ver 3 cosas. Primero, que los ojos de ellos estaban embargados, o sea que no reconocieron a Cristo Jesús, y fue algo hecho a propósito. Segundo, estaban ellos narrando un acontecimiento que no solamente de mucha envergadura o de muy importante, sino que les traía tristeza a los discípulos de Emaús. Y tercero, la insensatez de los discípulos y la incredulidad de ellos, porque es cuando lo vamos a ver en los versos, que era lo que Cristo les dijo a ellos después de que ellos se dan cuenta de que era Cristo. Primero vamos a ver los sucesos y tristeza de los discípulos. Vamos a seguir leyendo el capítulo 24 de Lucas, ahora del verso 8 al verso 24. Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días. Entonces se les dijo Jesús: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo. Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron.
Mas nosotros esperamos de Él que Él iba a redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él no lo vieron. Entonces, los sucesos que se lo estaban narrando al propio Jesús, como si Jesús no lo supiera. Pero Él había hecho esa pregunta, entonces estaban narrando, bueno, es que mira, Jesús Nazareno, poderoso en palabra, grande profeta, fue entregado y crucificado. Pero no solamente eso, sino dice, algunas de nuestras mujeres fueron y no encontraron a Cristo en la tumba y ya no estaba ahí. Entonces estaban hablando solamente de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero vimos en la narración en los versos anteriores que los discípulos de Emaús también estaban tristes y no habían reconocido a nuestro Señor Jesucristo y venían narrando estos acontecimientos. Entonces después de eso viene el regaño de Jesús y el reconocimiento a Jesús. Entonces dice Jesús, entonces Él les dijo, y fíjense qué palabras usa Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarables en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo detuvieron por fuerza, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él desapareció de los ojos de ellos y decía uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos relataba en el camino y cuando nos hablaba de las escrituras? Entonces vemos ya como los discípulos de Emaús no solamente hablan con Jesús, sino como empiezan a cenar juntamente con Él y entonces se dan cuenta que era Jesús. Pero no solamente se dan cuenta que era Jesús, sino que también cuando Jesús los redarguye, que dice, no habías oído o habías leído en las Escrituras que estas cosas tenían que pasar, que Cristo tenía que padecer todas estas cosas. Entonces vemos que ellos, y yo pienso, y habla que eran discípulos de Jesús, no eran algo diferente a los 12, eran posiblemente otros discípulos que habían estado alrededor de él y que habían oído a Jesucristo. Y por los acontecimientos que estaban pasando, posiblemente se habían olvidado de todo esto, de que Cristo tenía que padecer, sobre todo que tenía que resucitar. Era lo que más a ellos se les sorprendía. No solamente que había padecido, sino que las mujeres habían ido a la tumba y no lo habían encontrado. Y entonces, por eso Cristo que les dice, insensatos e incrédulos. Esta historia se está repitiendo el día de hoy. Los acontecimientos que estamos viviendo están pasando también tres cosas. Primeramente, que nuestros ojos están velados,
segundo, que hay tristeza también en nosotros. Y tercero, que hay insensatez e incredulidad en el hombre. Nuestros ojos están velados. Hay cosas que nosotros no vemos. Y son por dos razones. Una, porque Dios así lo quiere. Otra, por la maldad de nuestro corazón. Y vamos a ver primeramente que dice Job, capítulo 41, versos 2 y verso 3. Y dice, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y luego hace una pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Entonces mismo Job estaba reconociendo, hay cosas que están pasando, pero Dios no quiere que yo las sepa. Y esas palabras las está hablando Job en el capítulo 41, cuando él empieza a cuestionar a Dios, y Dios, en lugar de ser cuestionado por parte de Job, por la prueba tan difícil que había pasado, Dios le pregunta, bueno, espérame, antes de que tú me preguntes, yo quiero que me contestes esto. Y se da cuenta Job de la grandeza de Dios. Y además no solamente la grandeza de Dios, que la sabiduría de Dios no se puede igualar a la que nosotros tenemos. Y eran tantas cosas que realmente Job entendió que no sabía. Y que estaban nada más para Dios. Que Dios es el que nos da y es el que nos quita. Y aunque cuestionemos, es el que tiene la razón. Tiene muchos atributos que nosotros tenemos, y por eso que Job habla en estos versos que hay cosas que él no sabe porque simplemente Dios hace lo que quiere. Pero también los ojos están velados del hombre precisamente por la maldad que en el hombre existe. Ezequiel, capítulo 12, verso 1 y verso 2, dice, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Y aquí estaba hablando el profeta Ezequiel del pueblo de Israel, de que por su rebeldía no habían visto la grandeza de Dios, las maravillas que Dios había hecho, y no habían oído la palabra de Dios y habían desobedecido. Entonces vemos que hoy en día hay cosas que Dios quiere que no entendamos. Nos podemos hacer muchas preguntas. ¿Por qué está pasando esta pandemia? ¿Por qué muere gente? ¿Cuándo se va a acabar? Etcétera. Y son cosas que solamente Dios sabe. Y no está revelada para nosotros. Pero hay cosas también que por la rebeldía del hombre no quiere ver. No quiere ver que Dios está con nosotros a pesar de que esta pandemia trae de enfermedad y muerte. Dios nos ayuda, Dios nos ha ayudado a salir adelante. Y 1 Corintios 10:13 dice que Dios no nos da tentación o prueba que no podemos aguantar, pero que además juntamente con la prueba nos da la salida. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender y reconocer que Dios es el que hace y deshace. La segunda parte, que también se asemeja a la historia de los discípulos, dice que ellos estaban tristes. Y estos acontecimientos que nosotros estamos viviendo nos causan tristeza.
Nos causa tristeza porque oímos no solamente los que mueren por el coronavirus, sino que hay gente que está muriendo no solamente por coronavirus, sino por los errores del hombre y la maldad del hombre, que deberían de morir menos, pero muchas veces por la negligencia, por el orgullo y sobre todo por la maldad del hombre, mucha gente muere. En 2 Corintios capítulo 7, verso 9 al 10 dice: ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque el dolor que es según Dios obra para arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Y en otras versiones dice, mas el dolor del mundo obra muerte. Entonces, aquí en este texto vemos dos cosas. Primero, que la tristeza que viene de parte de Dios, y cuando habla tristeza es que puede ser, como les digo, puede ser una prueba, como el caso de Job. Por supuesto que a Job le costó mucha tristeza, pero él entendió y después de esa tristeza se convirtió en gozo. Y no hubo un arrepentimiento de Job, o sea, porque la Biblia nos dice que Job no pecó en ningún momento. Y esa es la tristeza que trae Dios. Si a nosotros es por un castigo, este castigo nos va a llevar a un arrepentimiento. Va a haber un arrepentimiento y al haber arrepentimiento va a venir un arreglo a nuestra vida. Vamos a enderezar nuestro camino y eso, en lugar de dolor, nos va a traer alegría. Pero habla también aquí, sobre todo el verso 10, que dice que el dolor del mundo o el dolor de este siglo obra muerte. Y así es, la tristeza del mundo produce muerte, pero no solamente produce muerte, sino que castiga sin piedad, injustamente, sin misericordia. Trata de causar dolor y no solamente dolor, sino también causar muerte. Esa es la diferencia de la tristeza que trae Dios a la diferencia que trae el mundo. Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios cuando al ver estas cosas nos sirven para recapacitar, para ver cómo está nuestra vida. Si estamos haciendo bien, qué bueno; si estamos haciendo mal, pues para corregirlo. Y al corregir entonces viene una alegría porque hemos enderezado los pasos delante de Dios. Y fíjese qué diferencia tan grande que hay entre la tristeza que Dios trae a la tristeza que trae el mundo. La tercera es la insensatez e incredulidad de la gente. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 12, dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? A los injustos, perdón. Lo voy a leer otra vez más. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Y principalmente aquellos que siguen la carne, que andan en concupiscencias e inmundicia, y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Como dice el verso 11, como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de la maldición contra ellos delante del Señor. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecen en su perdición.
palabras muy fuertes de Pedro, del apóstol Pedro, pero está hablando exactamente de la insensatez e incredulidad de la gente. Estamos viendo en el mundo, en nuestra sociedad, sobre todo aquí en Estados Unidos, cómo a pesar de la situación que estamos viviendo, una situación difícil, donde ha habido enfermedad, un virus bastante fuerte, sobre todo muy contagioso, que no solamente la gente, como decía anteriormente, está muriendo por el virus, sino también por la negligencia de gente, de nuestros gobernantes, y en la incredulidad que ellos tienen. Vamos a citar pocos ejemplos. El gobernador del estado de Nueva York, que pues él quiso presumir que todo lo que, y digo presumir porque Dios es el que ayuda en todo. Y él decía en sus palabras que Dios no había ayudado en nada para poder salir de lo que estaba pasando en el estado de Nueva York. Y lo decía de un orgullo y lo dijo varias veces, Dios no ha ayudado en esto, porque es una persona incrédula. Pero a pesar de que sea incrédula, Dios sigue sobre todas las cosas. Él está sobre todo y sobre todo esa es la voluntad de Él. Y poco después salió que por un error de Él, y esperemos que no haya sido algo a propósito, murieron casi 500 ancianos por haber permitido que entrara gente enferma del coronavirus a las clínicas de donde estaban estas personas. Y eso ahí vemos la maldad, vemos la insensatez y la incredulidad de la gente, sobre todo de las potestades superiores, como en este caso los gobernantes. La gobernadora de Michigan, que está no dejando a la gente salir de su casa, y no solamente salir de su casa, sino inclusive hasta no cortar el pasto y hasta con sanciones, multas o llevarlos a la cárcel. Pero sí permitió que las clínicas de aborto estuvieran abiertas. Entonces vemos la contradicción e hipocresía que existe, supuestamente por un lado salvando vidas, pero por el otro lado matando gente inocente. Y esa es la insensatez e incredulidad de las personas hoy en día. Nosotros, como hijos de Dios que somos, tenemos que tener cuidado de estas cosas. Ver que todo esto que está pasando alrededor no nos distraiga. Que no nos pase como lo que le pasó a los discípulos de Emaús. Era un acontecimiento, por supuesto, difícil, porque había sido la muerte de nuestro Jesucristo, pero Él les había dicho que después de su muerte, a los 3 días iba a resucitar. Y no se acordaron. Y por eso que Jesús los regaña y les empieza a mencionar las Escrituras. Y nosotros sabemos por las Escrituras que estas cosas van a pasar, o que tienen que pasar, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero al ver todas estas cosas que están pasando alrededor nuestro, que no nos cerramos los ojos, que no podamos ver que Cristo está a nuestro lado y sobre todo que está intercediendo por nosotros. Es su función hoy en día. Dice que está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y a través de Cristo, Dios nos está dando la ayuda, nos está dando las bendiciones, está teniendo misericordia por nosotros, porque ahí está nuestro abogado, nuestro hermano mayor, el príncipe que después va a venir a reinar por los 1000 años y que va a estar, y que ahorita está, sobre todo, intercediendo y velando por nosotros. Nosotros, hermanos, como les digo, veamos las Escrituras, tengamos cuidado de no caer o no ser parte de las trampas del mundo, sobre todo de las cosas malas que están haciendo, y estemos siempre apegados a Dios y a su Hijo, nuestro Jesucristo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos.
Bendito Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos. Te damos gracias, Padre, por la ayuda que nos das, sobre todo a través de tu Hijo. A través de Él, Señor, podemos llegar a ti, Padre, y pedirte lo que es necesario. Te damos gracias por la misericordia que tienes con nosotros en estos días, Señor. Y te seguimos pidiendo que sigas viendo por tu iglesia, pues por mis hermanos en sus hogares, y que, Señor, que no nos falte nada y sobre todo que sigamos teniendo salud y vida, Padre. Líbranos del mal, Señor, del enemigo, sobre todo de aquellos que nos quieren causar daño, Padre. Y permítenos, Señor, que nosotros podamos tener la confianza en ti y en tu palabra, Padre. Todo esto lo pedimos en nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros, hermanos, que Dios les bendiga.